Hace aproximadamente 350 millones de años, la plataforma de la península de Yucatán era parte del fondo marino. Ahí se desarrolló una gran plataforma arrecifal, lo que dio origen a las rocas de carbonato de calcio que conocemos hoy en día. Eventualmente, la plataforma comenzó a emerger lentamente del mar, quedando expuesta a la atmósfera. A partir de entonces, la lluvia, el agua de mar y los eventos de glaciación se han encargado de erosionar la roca expuesta, contribuyendo así a su porosidad. Sin embargo, en el subsuelo las cosas son diferentes. Aquí en el subsuelo el flujo es más lento, pero la disolución de la roca es mucho más agresiva, generando túneles y enormes cavidades por debajo de nuestros pies. En ocasiones, esta disolución de la roca crea cavidades muy cercanas a la superficie, que debilitan el suelo hasta que éste se desploma, descubriendo así el acuífero. De esta manera es como se forman la mayor parte de los cenotes. La geología los define como dolinas, características de las regiones kársticas. Pero los antiguos mayas los llamaron Deshonot, que dentro de su cosmovisión era la puerta al inframundo. En los cenotes se ha creado un magnífico escenario para que la vida se exprese. En este sistema de cuevas inundadas podemos encontrar organismos muy peculiares, adaptados a condiciones de poca luz y escaso alimento. La gran mayoría de estos organismos, tanto acuáticos como terrestres, están restringidos a una pequeña región de la península, algunos en poblaciones reducidas, por lo que requieren seguir siendo estudiados. Desde sus orígenes, los cenotes han sido el único acceso al agua dulce para el ser humano, ya que la provincia de Yucatán carece de ríos y lagunas superficiales. Hoy en día, el equilibrio que ha mantenido este ecosistema por miles de años está siendo amenazado. La sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio de uso de suelo y las malas prácticas de las actividades humanas han alterado gravemente al único acuífero de la región. La falta de drenajes y el desarrollo industrial que se alimenta de los acuíferos comprometen la cantidad y calidad del agua, haciendo vulnerable al ecosistema y sus habitantes. Este desequilibrio no solo afecta a los organismos acuáticos o terrestres, sino también a las comunidades rurales y urbanas. Las modificaciones que se han hecho para acceder a los cenotes han abierto la posibilidad de conocer y entender estos ecosistemas. Ampliar nuestro conocimiento sobre los cenotes y el ambiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para reducir y prevenir los daños ambientales. Solo en el estado de Yucatán se han registrado más de 3.000 cenotes. Aún falta mucho por lograr, pero ya comenzamos. Se ha creado el Repositorio Nacional de Cenotes, que reúne información de los cenotes disponible para los investigadores, alumnos, los tomadores de decisiones y el público interesado. Es responsabilidad de todos continuar con la educación de las siguientes generaciones a favor de la conservación y mantenimiento de los cenotes. Mantener su belleza y los servicios que nos brindan depende de nosotros.